Bueno, yo creo que vamos a dar inicio porque ya tenemos algunos invitados en nuestra sala del webinar, así que estamos listos, ¿verdad? Todos. Bueno, buenos días, señoras y señores. Gracias por su importante presencia el día de hoy en este primer webinar que estamos realizando. Nos acompaña el doctor Giorgio Tretenero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, el presidente de Némesis, don Francisco Rivilla, y don Valentín Sánchez, conferencista de nuestro webinar. En este momento doy la palabra al señor secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, doctor Tretenero, para que sea él quien nos dé su saludo en esta mañana y en esta tarde para los españoles. Así que bienvenidos todos, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. ¿Todos me escuchan? Sí, perfectamente, Perfecto. yo creo. Perfecto. Bueno, y buenos días para todos nuestros asistentes de Latinoamérica y el Caribe. Buenas tardes para nuestros amigos de Europa. Por si acaso, buenas noches para el Asia. Nunca se sabe. Señoras y señores todos, bueno, pues desde la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, junto con la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBAS, el Club de Riesgo de España y Némesis, agradecemos pues a nuestro conferencista, el señor Valentín Sánchez, director de Organización e Ingeniería del Proceso de la Banca Corporativa de Inversión del BBVA España, por su participación en este importante webinar sobre gestión de riesgo de liquidez en tiempo de COVID. Título muy atractivo. Nuestro conferencista hace parte pues, de los destacados profesores que imparten las diferentes certificaciones que hoy estamos llevando a cabo en esta importante alianza entre ASBA, FELABAN, Club de Riesgo de España, en la que Némesis, con el apoyo de FELABAN, desarrolla las capacitaciones y webinares específicos. Una de ellas es la que realizamos hoy con Valentín, vicepresidente de Némesis. La gestión de riesgo es la espina dorsal de nuestra actividad bancaria. Pero con la llegada del COVID, esta se volvió aún más importante por la gran dosis de incertidumbre que ha traído, el desempleo, la caída de nuestras economías y la incidencia en salud, crecimiento de la mora y el riesgo, entre otras cosas, ¿no? Sectores económicos que cerraron puertas como el turismo, el comercio, y dentro de estas, por supuesto, las pymes muy afectadas, entre tantas, por los cierres de la pandemia, y etcétera, etcétera. Y dentro de estos temas, la gestión justo del riesgo de liquidez se hace vital. En tal sentido, para FELABAN pues, es muy importante apoyar a la industria financiera, entre otros temas, en estos temas. Bueno, luego de este breve saludo, no quiero quitar el tiempo a Valentín, solo quiero expresarles nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros participantes por incorporarse a esta invitación, en la cual estoy seguro que será de mucho provecho para sus actividades profesionales. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Giorgio, por su saludo, el cual apreciamos y agradecemos inmensamente. Ahora, con mucho gusto, queremos presentarle a don Francisco Rivillas, presidente de Némesis. Don Francisco, usted tiene la palabra, por favor. Bueno, la verdad es que en una situación como esta, siendo anfitrión FELABAN de una alianza tan importante entre estas instituciones como también es ASBA o como también es el Club de Riesgo de España, es un honor poder luego de que nuestro conferenciante nos hable de este tema de actualidad, ¿no? Poder y hacer un esbozo, que nos lo hará Mercedes, de lo que es el plan de capacitación conjunto que hacemos con estas instituciones. La verdad es que creemos que en un esquema que va desde el seminario a la certificación anual, pues pasando por cursos mensuales o trimestrales, incluso a la medida, pues creo que hay para adaptar a distintos presupuestos que sabemos que la situación actual pues, restringe el presupuesto y uno de ellos, de los que primero se cortan, pues es el de capacitación, erróneamente, porque para el reto que se nos viene encima es fundamental la capacitación. Bueno, yo creo que el tema de la webinar que estamos todos deseosos de escuchar a Valentín, una persona que ha pasado por los distintos departamentos sensibles a la liquidez,
en un banco, ¿no? Desde el riesgo de mercado, desde organización, desde banca mayorista. Él como ingeniero tiene una percepción muy concisa que nos dará hoy. Y yo simplemente quiero dar un detalle que muchos de ustedes conocerán, pero algunos por ser de un pequeño percance, digamos, en España, que el Banco Popular era un banco que hace 15, 20 años era el banco más rentable de Europa, en los ratios de rentabilidad de los bancos. Y por un problema de liquidez fue adjudicado por un euro, ¿no? O sea que sí es importante que escuchemos a Valentín, ¿no? 2 euros. Y te lo digo porque yo estuve ese día de la compra con el CEO del Santander y le quise dar 1 euro para que me deje la mitad del banco y no quiso. Me quiso dar Me parece estupendo. Empezamos como en pie. Es fundamental que todos ustedes vayan mandando las preguntas. No esperen hasta el final, porque si les parece, según le vaya surgiendo, por el chat nos las envían o nos avisan si quieren intervenir. Cualquiera de ustedes, estamos a su disposición. En cuanto termine Valentín, tendremos un breve coloquio. ¿De acuerdo, Valentín? Cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, un saludo a todos. Buenos días a todos los que estáis en América y buenas tardes a los que estamos en Europa. Voy a compartir una pequeña presentación para seguir un documento a lo largo de la misma. Espero que se vea. Ahora sí, espera un segundo a ver si se carga. Bueno, lo primero es empezar por una definición. ¿Qué entendemos por liquidez? Pues evidentemente liquidez es la capacidad de una institución financiera o de cualquier otro tipo de empresa para hacer frente a sus obligaciones o para financiar la expansión de sus activos. Y esta capacidad, en el caso de la banca, está sometida a riesgos particulares y está sometida a riesgos particulares de la naturaleza de la banca, que transforma depósitos, muchas veces transforma depósitos a corto plazo en préstamos a largo, y eso evidentemente genera gaps de liquidez que potencialmente podrían derivar en situaciones en las que la institución no pudiera hacer frente a esos pagos o no pudiera financiar la expansión de sus activos. El tipo de eventos que pueden dar lugar a esa incapacidad para financiar la expansión de los activos o para hacer frente a los pagos pueden derivarse de situaciones de distinta naturaleza. Unas tienen que ver con la propia situación de la institución, pero otras, en otros casos, son sucesos o circunstancias que tienen lugar en el mercado, en las economías en las que esa institución opera, que pueden afectar a la situación de liquidez de esa institución o del conjunto del sistema. Pues bien, estamos en una situación, la derivada de la crisis del COVID, particularmente relevante desde el punto de vista de cómo afloran determinados riesgos relacionados con la liquidez. Me gustaría que cuando pensásemos a lo largo de la exposición en cómo debemos afrontar este tema, pensemos en las distintas circunstancias que se han ido produciendo a lo largo de la crisis del COVID y también cómo podrían evolucionar los acontecimientos en el futuro. Y digo esto porque, bueno, primero tuvimos unas circunstancias cuando se desencadenó la pandemia el año pasado, en marzo del año pasado. Las circunstancias ahora son un poco diferentes, un poco más estables, pero potencialmente y hacia adelante tenemos muchas incertidumbres, puesto que, por una parte, la crisis no ha terminado, por otra parte, los agentes económicos están estresando su capacidad financiera y, por otra parte, pues, los estados o los gobiernos están llegando a niveles de endeudamiento muy altos que podrían generar en crisis de deuda en otras circunstancias relativamente complicadas desde el punto de vista de evolución de los mercados. Por tanto, aunque podemos pensar en la perspectiva de hoy, debemos anticipar situaciones futuras. En cualquier caso, a lo largo de mi presentación iré viendo un poco esa posible evolución
para que valoremos distintas circunstancias que se han ido produciendo o que pueden producirse. La forma de analizar la liquidez, he decidido hacerla a partir de uno de los dos ratios de Basilea. Como saben ustedes, Basilea centró la normativa o la regulación en torno al riesgo de liquidez en base a dos ratios, sobre los cuales exige el cumplimiento de unos determinados niveles. El primero es el Liquidity Coverage Ratio, que de alguna manera regula la liquidez o la gestión de la liquidez a corto plazo, y el otro es el Net Stable Fund Ratio, que tiene que ver con la liquidez a largo plazo. El segundo tiene que ver fundamentalmente con la estructura de balance, determinando cuál debe ser la estructura de financiación del balance a largo plazo y tratando de evitar que las entidades tengan una estructura de financiación a largo basada exclusivamente en financiación a corto. Eso podría derivar en que alteraciones en el corto plazo, pues evidentemente distorsiones en la liquidez del mercado en el corto plazo pudieran afectar al sostenimiento del mismo. Sin embargo, he decidido centrar el análisis en el Liquidity Coverage Ratio, puesto que tiene una perspectiva más de corto plazo. Básicamente es un ratio que compara los activos líquidos con los flujos salientes netos en el próximo en el horizonte de 30 días. Sin embargo, cuando Basilea habla de este ratio, dice que no solo tenemos que pensar en el ratio en los próximos 30 días, sino que tenemos que tener una visión forward-looking. Es decir, no solo tenemos que pensar en el ratio actual, sino en cuál va a ser la evolución futura de ese ratio en meses sucesivos. Con lo cual, esa visión forward-looking hace que a partir de la misma podamos utilizar el Liquidity Coverage Ratio para analizar cuál puede ser las sucesivas posiciones de liquidez de una liquidez desde la perspectiva de corto plazo, pero un horizonte que podríamos extender más allá del año. Si estimamos que la crisis a la que nos enfrentamos y asumiendo que la vacunación a que están procediendo los gobiernos sea exitosa, pues probablemente en el horizonte de los próximos 12 meses estaremos en una situación diferente. Por tanto, a través de una visión del Liquidity Coverage Ratio proyectado o mirado forward-looking durante los próximos meses, este sea una buena herramienta para analizar la situación de liquidez o cómo está evolucionado y cómo puede evolucionar en los horizontes cercanos, ¿no? Como decía, el Liquidity Coverage Ratio es un ratio entre los activos líquidos, activos de alta calidad líquidos de los que puede disponer una institución para hacer frente a los flujos salientes bajo condiciones de estrés, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, estos son los dos elementos del ratio, lo que vamos a hacer es pensar cómo la crisis que se deriva del COVID ha venido afectando, por una parte, a los activos líquidos que puede haber en los portfolios de las entidades financieras, cuál puede ser el impacto, el que ha habido, el que pudiera producirse en el futuro sobre los flujos salientes netos, también bajo un escenario de estrés derivado de una situación que pudiera emerger como consecuencia del COVID, y vamos a ver cómo esos elementos distorsionan la situación de liquidez de las instituciones y cómo algunos agentes que han sido muy relevantes en esto han jugado su papel. Y aquí hablo fundamentalmente de gobiernos, bancos centrales y reguladores. Bien, como decía, el ratio tiene dos elementos, que son, por una parte, los activos, la cartera de activos líquidos, y por otra parte, los flujos salientes en el horizonte temporal de 30 días bajo un escenario de estrés. Lo que nos dice Basilea es que ese ratio debe ser por lo menos 1. O debe ser 1 en situaciones normales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no estamos en una situación normal o que no estamos atravesando una situación normal desde el punto de vista de liquidez. Puede haber restricciones y las economías, cada una de las economías del continente puede estar en una situación diferente, pero puede haber situaciones complejas en algunas economías que hacen que determinadas instituciones puedan hacer uso
de esta cartera de activos líquidos. O dicho de otra manera, si se constituye una cartera de activos líquidos para situaciones de crisis, si asumimos que estamos en una situación de crisis, es normal que las instituciones puedan hacer en este momento uso de esa cartera de activos líquidos para hacer frente a las crisis de liquidez, haciendo que el ratio caiga por debajo de 1. Y por tanto, si eso es así, aquí tenemos que tener en cuenta que los reguladores deberían en este momento estar aplicando cierta discrecionalidad a la hora de exigir el cumplimiento de ese ratio de 1%. Por tanto, ya tenemos el primer elemento donde el rol de los reguladores o de los supervisores en este caso, es muy relevante. Y eso lo iremos viendo a lo largo de la presentación, puesto que, como decía, uno de los agentes relevantes en la gestión de esta crisis son los supervisores, ¿no? Si nos vamos al numerador de esa fórmula, a la cartera de activos líquidos, pues entendemos activos líquidos todos aquellos que se pueden vender de una forma ordenada o todos aquellos a partir de los cuales vía descuento podemos obtener, una institución puede obtener liquidez. Y he dicho palabras que quiero subrayar. Lo primero es activos que podamos vender de una forma ordenada. Y vender de una forma ordenada quiere decir vender en condiciones próximas a las del mercado. Y para eso tiene que haber un mercado. Entonces, situaciones como la que se ha derivado del COVID, si nos remontamos a marzo del año pasado, pues lo primero que encontramos fue una caída muy importante del precio de determinados activos. Por tanto, en una situación COVID, lo primero que tenemos es que el numerador, es decir, la cartera de activos líquidos disponible para gestionar la situación de liquidez, puede haber perdido valor. Y de hecho eso fue algo que sucedió en aquel momento, al principio de la crisis, hubo caídas fuertes en el precio de los activos y por tanto la liquidez que las instituciones podían extraer de dichos activos, bueno, pues en aquel momento se vio reducido. Y se vio reducida si lo que se pretendía, primero se vio reducida por el precio, pero segundo por una disminución de la liquidez del mercado, de tal forma que aquellos que tuviesen que recurrir a esa cartera de activos líquidos pues podían verse en la circunstancia de tener que hacer ventas forzadas, es decir, de tener que hacer ventas en un mercado un poco líquido y que como consecuencia de dichas ventas el precio de los activos se deteriorase aún más. Generando además, en esas circunstancias, si fuese el caso, una mala señal al mercado respecto a la propia situación de la institución. Piensen que el riesgo de liquidez es un riesgo muchas veces que se deriva de un daño reputacional previo. Es decir, si una institución en una situación de crisis de liquidez se ve obligada a generar o a realizar ventas forzadas de sus activos, se puede encontrar que está emitiendo al mercado una señal de situación anómala que pudiera deteriorar su capacidad para financiarse y, por tanto, redundar en una situación líquida. En resumen, para hacer frente a una situación de liquidez, todas las instituciones deben disponer de una cartera líquida de activos líquidos que pueden vender para hacer frente a sus necesidades de liquidez, pero tienen que hacerlo de una forma ordenada. Y en determinados momentos de esta crisis el hacerlo se ve afectado por la caída de esos precios, por tanto, disminuyendo la capacidad de obtener liquidez a través de dichos activos. Eso es algo que vimos que sucedía a principio de la crisis y estoy hablando fundamentalmente de marzo a abril. Posteriormente, en la mayor parte de las economías, los activos o los precios de los activos se recuperaron y tenemos economías donde bueno, pues el precio de los activos está incluso por encima de los niveles previos al comienzo de la crisis. Y mirando hacia adelante, pues evidentemente todo es incertidumbre, pero como tenemos que pensar en posibles escenarios de estrés, probablemente tenga sentido empezar a pensar qué puede suceder en el precio de los activos, particularmente aquellos asociados a deuda pública, como consecuencia de los altos niveles de endeudamiento a que esta crisis está llevando a los gobiernos de las principales economías, ¿no? Es decir, lo que estamos generando un endeudamiento público
que tarde o temprano podría derivar en situaciones de estrés sobre las deudas públicas. Eso podría llevar en el futuro, otra vez, a situaciones complejas en el precio de los activos y, por tanto, la capacidad de obtener liquidez a partir de los mismos. Por tanto, como decía, volviendo a la fórmula, tenemos un numerador, tenemos un denominador. El numerador tenemos que pensar en cuál es la capacidad, cuál es esa cartera de activos líquidos en cada una de las circunstancias, es decir, en una situación de estrés, y cuál es la capacidad de obtener liquidez a partir de los mismos a través de los dos mecanismos posibles. Uno, la venta de esos propios activos, o la otra, descontándolos o utilizándolos en la capacidad de financiación que generalmente están ofertando los bancos centrales en este momento. Este segundo elemento es otra de las características de esta crisis. En casi todas las economías ha habido intervenciones de los bancos centrales que han generado facilidades de financiación a través del descuento de activos. Por tanto, si la crisis ha tenido el lado negativo de caída en algún momento de los precios de los activos y, por tanto, reducción a la capacidad de generar liquidez a partir de la misma, en el otro lado hemos encontrado las intervenciones de los bancos centrales que han permitido a los bancos, a través de mecanismos o facilities de financiación por descuento de activos, pues disponer de liquidez a través de dichos activos. Por tanto, bueno, pues como ven, tenemos elementos positivos y negativos, unos derivados de la propia evolución del mercado y otros derivados de la evolución, en este caso, de los bancos. En esta lámina presento un poco lo que les decía antes, lo que se ha ido produciendo, caída del precio de los activos en un primer momento, por tanto, limitación de la capacidad para obtener liquidez a partir de lo mismo, recuperación del precio de esos activos, hasta una situación como la que tenemos ahora, pues de nivel, digamos, estable o alto de dichos precios. Pero si nos proyectamos hacia adelante, pues otra vez las instituciones deben pensar en sus escenarios de estrés y podemos volver a ver caídas en esos precios, puesto que existen vulnerabilidades en el mercado que podrían derivarse de nuevo en fuertes caídas de precios, ¿no? Y muchas de estas ligadas, pues, a los niveles de endeudamiento, fundamentalmente públicos, pero también privados, como consecuencia de la prolongación de la crisis. Y esto es lo que tiene que ver con la parte superior del denominador, con esa cartera de activos y cómo bueno, la evolución de los precios, contrarrestado por la capacidad por la recuperación primero y segundo, por las facilidades de los gobiernos para obtener financiación a partir de los mismos, pues condiciona el numerador de la fórmula. Si pensamos en el denominador de esa fórmula, e insisto, estoy utilizando la fórmula para analizar todo lo que ha sucedido o está sucediendo a lo largo de la crisis. Si pensamos en el denominador lo que tenemos es evolución o cuáles son los flujos netos salientes, ¿no? Cuando decimos flujos netos salientes, los flujos netos salientes es bajo condiciones de estrés, que es lo que dice la fórmula, es la suma, obviamente, de los flujos salientes y de los flujos entrantes, de lo que nos tenemos que cubrir, obviamente, o lo que se tiene que cubrir una institución es de los flujos salientes, puesto que debe poder hacerles frente, y que lo que nos dice Basilea es que a la hora de sumar flujos entrantes y flujos salientes, pues y para generar un estrés adecuado, a los entrantes se le pone un cap del 75%, ¿no? Con lo cual, tenemos que proyectar y pensar en esos flujos salientes, pero considerando que aplicamos un cap sobre los entrantes. Eso es la definición de flujos salientes netos. Ahora, ¿cómo ha afectado la crisis en que vivimos a la evolución de dichos flujos? Bueno, todos ustedes saben los efectos de la pandemia en cada una de sus economías. En algunas más afectadas porque son más dependientes de determinados sectores, pero digamos que la crisis ha afectado prácticamente a todos los sectores y de forma particular a algunos ligados a los viajes, el turismo, la hostelería. Es decir, hay actividades o sectores económicos particularmente dañados. Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que el daño es generalizado. Y es generalizado pues en toda la economía y en todos sus agentes, ¿no? Y hablo tanto de las pequeñas y medianas empresas como de los particulares. Pues esas pequeñas y medianas empresas
Evidentemente han visto reducidos sus ingresos, muchas veces no han podido reducir gastos en la misma cuantía y, por tanto, empiezan a encontrarse en una situación de estrés financiero. Y ese estrés financiero lo que implica es demanda de crédito hacia las instituciones financieras. Y, por tanto, esta demanda, acompañada de una reducción de los ingresos bancarios, pues en último término lo que significa es que la gestión de la crisis pues implica una mayor demanda de recursos, un incremento de los flujos salientes no acompañada por un incremento similar de los flujos entrantes de los bancos, ¿no? Por tanto, esta presentación me decía alguien, bueno, eso que estás contando, pues en mi economía o en mi economía particular tampoco lo hemos visto. Bueno, y es cierto, en algunas economías no lo hemos visto en la cuantía que cabría esperar, porque tenemos otro agente económico que son los gobiernos, que han creado mecanismos de financiación directa a todos esos agentes económicos, pero esto no quiere decir, uno, que esto no haya sucedido en ningún caso, y segundo, que no pueda producirse en el futuro. Es decir, desconocemos por cuánto tiempo los gobiernos van a poder seguir utilizando o disponiendo de los recursos públicos para pagar o para ayudar de alguna manera a todas esas industrias. En la medida en que esos apoyos a los agentes económicos por parte de los gobiernos desaparezca, pues ya pueden ustedes imaginar lo que va a suponer en términos de complejidad o de situación compleja desde el punto de vista financiero para todos esos agentes económicos que en último término acabarán afectando. Por tanto, todos estos hechos lo que hacen es que los flujos salientes netos se incrementen, y tenemos que pensar en todos los posibles escenarios de estrés futuros que se pudieran producir en el futuro, y eso es lo que nos llega a la economía real, afectando, como digo, a esos flujos netos salientes. Pero también es verdad que por parte de las distintas, en este caso, bancos centrales, pues se han generado una serie de mecanismos que han ayudado a los flujos, o que han favorecido que los bancos tengan flujos entrantes, ¿no? Y eso tiene que ver con todas las facilities, toda la financiación directa a la banca que aparece en casi todas las economías de la región, tanto en moneda local como en dólares, ¿no? Eso ha aliviado de alguna manera las dificultades de liquidez de los bancos y, por tanto, insisto, igual que tenemos factores adversos, pues el papel de los bancos centrales ha jugado un papel importante. Y eso es lo que tenemos tanto por parte, tanto en el numerador como en el denominador, tanto por lo que se ha producido en la economía real, como por la actividad de los bancos centrales. Insisto, cuando miramos hacia adelante, eso es lo que se ha producido, pero cuando miramos hacia adelante, y lo que nos dice la fórmula es que lo que hay en el denominador es cuáles van a ser esos flujos salientes bajo un escenario de estrés. Y nos indica qué debemos considerar a la hora de definir esos escenarios de estrés, con lo cual pensemos no ya en la situación que hemos vivido, sino en qué debemos prever y, por tanto, de qué nos debemos cubrir hacia el futuro y cómo debemos calcular cuáles pueden ser esas necesidades o esos flujos salientes en el futuro. Y para eso tenemos que pensar en situaciones como que se produzca una salida de depósitos. Pensemos que la situación de los distintos agentes económicos podría derivar en que tuviesen que retirar fondos de los bancos, por tanto, salida de depósitos, que la financiación mayorista, tanto la asegurada como la no asegurada, se redujese, que tuviésemos que poner más colateral, es decir, sobre cada una de las partidas que afectan a la liquidez podrían generarse evoluciones como consecuencia de la evolución de los acontecimientos que pudieran afectar a esos flujos salientes. Por tanto, un banco, a la hora de analizar su situación de liquidez, tiene que plantearse todos esos escenarios futuros posibles en función de cómo evoluciona la crisis COVID, que pudieran afectar a los flujos salientes y, por tanto, a ese ratio del que veníamos hablando, que en último término lo que mide es si los activos que tiene el banco son capaces o son suficientes para hacer frente
a esas necesidades de liquidez. He dedicado un capítulo particular al papel de los supervisores, porque una situación como esta exige una gestión por parte de los bancos, pero también exige que los supervisores gestionen de alguna manera esta situación particular. Yo voy a resumirla de una forma breve, pero en el diálogo entre las instituciones financieras y los supervisores hay algunos elementos, primero, que deben formar parte de la visión y por tanto, de la preocupación del regulador, y segundo, deben formar parte del diálogo entre los reguladores y las instituciones financieras. Lo primero es, decíamos que el ratio a corto plazo, bueno, pues, la demanda regulatoria en condiciones normales debe ser de un 100%, es decir, que los activos líquidos sean capaces de cubrir los flujos esperados salientes bajo condiciones de estrés, pero en situaciones normales. Por tanto, entra en la discrecionalidad del regulador valorar si la situación particular que vivimos hace que este sea el momento en que las instituciones puedan hacer uso precisamente de esa cartera de activos líquidos. Por tanto, ahí tiene que haber un diálogo entre el supervisor y las instituciones financieras sobre cómo utilizar ese nivel del 100% y cuándo es conveniente vender activos y cuándo no es conveniente vender activos. En esta slide, la siguiente, por cuestiones de tiempo no voy a entrar punto a punto, pero solo señalar varias cosas. Lo primero es, bueno, el regulador debe pensar en varias cosas. La primera es, no es lo mismo que una institución haya reducido el ratio por debajo del 100% por razones intrínsecas, es decir, porque tiene un problema específico de la propia institución, que cuando existe un problema del sistema, como es el que se deriva de todo. Por tanto, en situaciones como esta, en que una institución tiene que hacer frente a una situación que no se deriva de sus propias debilidades, sino que tiene que ver o se deriva de efectos de una crisis que afecta a todo el sistema, pues evidentemente en esta situación el regulador tiene que ser mucho más flexible. Segundo, tiene que tener un poco de visión forward-looking, es decir, tampoco tiene mucho sentido que la institución haya utilizado el conjunto, el 100% de su cartera de activos líquidos y ya no le quede nada de cara o activos líquidos de que disponer de cara a una situación de crisis a la que todavía le quedan unos meses. Por tanto, bueno, debe haber un equilibrio entre la gestión del corto plazo y la gestión de una crisis a la que todavía le queda un horizonte temporal determinado. Y tercero, y sí, hay muchos más elementos, pero no voy a entrar en ellos por no alargarme. El tercero es que, que el regulador tiene que preocuparse de los contagios de distintas maneras. Es decir, tiene que evitar el contagio de una crisis de liquidez de una institución financiera a otra, tiene que evitar que una venta forzada de activos por parte de todas o de una o de varias instituciones acabe afectando al precio de todos esos activos y por tanto acabe perjudicando las posiciones de liquidez de todas las instituciones del sistema. Por tanto, el regulador tiene que tener una visión no solo de la institución de forma aislada, sino del conjunto del sistema buscando la estabilidad. ¿Vale? Por tanto, bueno, a la hora de dialogar entre la institución y el regulador sobre cómo gestionar el stock de activos líquidos, pues hay distintos elementos que primero el regulador tiene que tener en cuenta, pero la institución debe conocer de cara a un diálogo constructivo con el regulador. Hay reguladores de acuerdo con esto, y México es un caso de este tipo, que ya están flexibilizando su política respecto al ratio del 100% y están dejando a las instituciones que bajen ese ratio por debajo del 100%. ¿Vale? Bueno, para no alargarme más y dejar un poco de tiempo a preguntas, simplemente un poco situación y perspectiva. Bueno, primero, Basilea III y la introducción de los ratios, y por tanto, tanto el de corto plazo como el de largo plazo, y por tanto, unas determinadas exigencias respecto a la estructura de financiación a las instituciones financieras, y en el caso del de corto plazo en particular, respecto a la necesidad de disponer de una cartera de activos líquidos,
pues evidentemente ha hecho que muchas instituciones hayan abordado esta crisis con garantías o con ciertas garantías. Sin embargo, estamos ante una situación que evoluciona todos los días. No sabemos cuándo se va a acabar la crisis, no sabemos cuándo los gobiernos van a dejar de inyectar flujo a la economía real. No sabemos si esto puede derivar en una crisis de deuda o una crisis de crédito generalizada. Por tanto, ante esa incertidumbre debemos estar permanentemente planteándonos cuáles pueden ser esos escenarios futuros a los que la institución se tenga que enfrentar. Y tenemos que hacerlo primero porque es la forma de calcular el ECR, que es una exigencia regulatoria, pero sobre todo, y lo más importante, porque esto tiene que ser un mecanismo para la gestión. Y esto quiere decir que el resultado de ese análisis lo que debe servir es para identificar problemas potenciales que se pudieran generar en la liquidez de una institución y a partir de ahí desarrollar planes de contingencia, es decir, desarrollar planes de financiación alternativa que seguir en caso de que se presenten las dificultades de liquidez que hemos venido. Y con eso termino mi presentación de hoy, que solo tenía por objeto tratar de explicar y un poco de una forma dinámica cómo las distintas situaciones que se han originado a través de esta crisis del COVID han afectado a la liquidez de las instituciones financieras. Y sin más, pues me abro a cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran formular. Hola, Mercedes. Francisco. Sí. Bueno, muchas gracias. Señor Sánchez, muy interesante la presentación. Efectivamente, sí tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Entonces, no sé, señor Rivilla, si usted quisiera hacerlas o... Sí. Por favor, yo hago el resumen, si te parece, pero si hacemos un pequeño introducción para que Valentín nos pueda decir, hacer un poco las preguntas que se han hecho, pues una de ellas yo creo que está medio contestada, pero es que seguro Valentín igual quiere decir alguna distinción entre lo que regula Basilea 3 y Basilea 4, lo que llaman Basilea 4, que es 3 y otros llaman 3 bis, ¿no? Y es una de las preguntas. Las otras van relacionadas con las medidas que se han tomado con motivo del COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues Villarreal pues, dice que en un caso de una cooperativa de ahorro y crédito, cuando la autoridad, como ha ocurrido en varios países, ¿no?, establece medida de moratoria legal por 12 meses, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta esto a la recuperación de la cartera de préstamos y por ende a la liquidez? Esa sería la pregunta de Villarreal, ¿no? Y lo otro de Basilea 3, pues no sé si quiere hacer algún comentario, ¿no? Bueno, a ver, dos temas. Bueno, primero, la regulación de Basilea básicamente, sobre liquidez se centra básicamente en los dos ratios, hay un matiz, pero básicamente no pensemos en 3 y 4, pensemos que esos son los ratios y esa es la regulación que existe sobre la misma y por tanto eso es lo relevante. Respecto a la otra pregunta, evidentemente en muchas economías se han aprobado moratorias. Eso lo que implica es, primero, desde el punto de vista de crédito, que las cosas no entran en mora por el momento y se pasan por un proceso transitorio. Eso, por un lado, desde el punto de vista de crédito, lo que implica es que vivimos en una situación suspendida, y permítame que lo llame así, es decir, no entra en mora porque los gobiernos entienden que ahora hay una situación particularmente compleja y que probablemente esos deudores que durante este año no tienen que pagar, dentro de un año
estará en una situación, si la economía se recupera, de hacer frente a, bueno, a sus deudas, con lo cual se les da un periodo de suspensión de sus obligaciones, y esto, por otra parte, no entra en mora. Veremos a ver si pasa un año la situación se recupera como esperábamos, o lo que hemos hecho es aplazar una mora que realmente se iba a producir sí o sí. Yo creo que habrá casos en que se produzca esa recuperación y otros que no, pero en cualquier caso parece razonable que en una situación tan compleja como esta los gobiernos hayan decidido aplicar esa medida, bueno, los gobiernos y los reguladores hayan decidido aplicar esa medida que pone en suspenso las obligaciones crediticias. Desde el punto de vista de liquidez, lo que sí es cierto es que evidentemente esos flujos no cobrados pues suponen una reducción de los ingresos y por tanto afectan, si su cuantía es relevante, a la posición de liquidez de las instituciones, puesto que bueno, la entrada de flujos no se produce, por tanto tenemos ahí sobre los flujos entrantes una reducción. Si bien es verdad que, como decía, hay cantidad de medidas compensatorias por parte de los bancos centrales que garantizan liquidez a los bancos por otros medios. Bien, bueno, Héctor Cariaga pues hace mención a Bolivia y nos hace una pregunta relativa al tipo que se aplica allí en el tipo de cambio controlado. La velocidad de disminución de las reservas internacionales pues acaba siendo preocupante en estas circunstancias. Y te hacen la pregunta de ¿cree que se debería optar por una devaluación o depreciación inminente de la moneda local para no afectar las mismas, bueno, a las reservas? Bueno, a ver, en esto, como todo, hay fe, ¿no? Hay quien tiene la fe en el libre mercado y que no hay forma mejor de regular las cosas en el largo plazo que la fluctuación del propio mercado. Bueno, yo probablemente soy de esos, ¿no? Es decir, creo que bueno, todo tipo de cambio forzado artificial, aquí en España decimos es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que genera un deterioro que hace que las cosas se acaben produciendo a lo largo plazo y no de una forma gradual, sino que se produzcan de pronto rupturas de ese tipo de cambio oficial que son bruscas y conducen a unas devaluaciones bruscas en lugar de las degradaciones graduales que se pudieran producir si se deja evolucionar el tipo de cambio de forma libre, ¿no? También es verdad, y por tanto lo que he contestado es el grueso de mi argumentación, también es verdad que en circunstancias particulares, pero no de forma estable, bueno, determinados movimientos especulativos, la forma de restringirlos es esto, pero eso, desde mi punto de vista, debería ser una solución puntual, no una solución a largo plazo. Bien, bueno, la verdad es que José Trinidad te preguntaba que cuando la situación es al revés, cuando las instituciones, como con carácter general, se han producido en determinadas circunstancias recientes, tienen pues claramente un exceso de liquidez y poca capacidad para prestar. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Preveyendo que pueda ocurrir todo lo contrario. Bueno, en esos casos lo que tenemos es básicamente un problema de rentabilidad, ¿no? Es decir, si no hay dónde invertir y dónde invertir de forma rentable, lo que tenemos es un problema de rentabilidad que evidentemente se puede producir en determinadas economías. ¿Qué hacemos? Pues si no hay rentabilidad, hay que ajustar por abajo. Es decir, pensar en los costes, porque es que no hay otra. Bueno, estas son dos de las preguntas van Pensar en una en línea diversificación justo ahora. pensar en una diversificación de activos hacia algo que pueda generar rentabilidad, pero es verdad que hay momentos en que las economías, bueno, pues no hay inversiones claramente rentables. En ese caso,
El clásico es ajustes, ajustes y ajustes. Es decir, reducir los costes de manera proporcional para salvar el margen. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Fernández que dice, ¿qué acciones para evitar el contagio entre bancos de manera específica, ¿no? Sí, el contagio, bueno, a ver, primero, el contagio entre bancos está muy ligado a las relaciones entre bancos, ¿no? Una cosa es contagio entre bancos y otra contagio de todo el sistema. Pero contagio entre bancos, bueno, primero hay que vigilar, obviamente, la financiación interbancaria, ¿vale? En segundo lugar, en el pasado era muy clásico el contagio vía derivados. Con la crisis financiera de 2008, el gran temor es que los volúmenes de derivados entre las instituciones financieras derivasen en un colapso del sistema. Por tanto, bueno, en ese sentido se han creado muchos mecanismos de compensación de derivados que hacen que ese riesgo de crédito no sea bilateral, sino a través de cámara y, por tanto, bueno, no tenga ese efecto sistémico. Y luego, pues todo lo que ahí los reguladores tienen que jugar un papel evitando pues que eso tenga un carácter sistémico, ¿no? Hablábamos antes de cosas como evitar ventas forzadas que puedan deteriorar los precios de los activos de una forma brusca, etcétera, etcétera. Pero mucha atención a la financiación interbancaria. Bueno, pues yo creo que como estamos ya terminando el tiempo que disponemos, vamos a resumir, digamos, dos preguntas, tanto de Kimberly Finney como de Jenny Cash, y las vamos a intentar compendiar, Valentín, porque hacen énfasis en el tema de la sobreliquidez, y dice, adicionalmente, ¿qué sucedería si la crisis se vuelve a aplazar o sea, las medidas moratorias que se han adoptado de 12 meses se vuelven a prorrogar otro año, ¿no? ¿Cuál sería el escenario estimado? Y la otra pregunta, pues es ya de crisis. Cuando hay una crisis de liquidez sistémica para países en vía de desarrollo, dice, se pregunta Kimberly, pues, ¿será posible que los activos, aquí en nuestro caso, que son mercados pequeños, se puedan liquidar rápidamente? Bueno, respecto a lo primero, la prórroga infinita, ¿no? En la prórroga infinita hay varios aspectos que considerar. Lo primero es, a mí me preocupa los volúmenes de endeudamiento público, ¿no? Es decir, pues, bueno, cada economía es diferente, pero estamos llegando a niveles de endeudamiento público muy altos. Cuanto más se alargue eso, más los gobiernos tengan que seguir aportando a las economías, pues evidentemente, bueno, pues peor, y eso puede generar problemas a largo plazo, ¿no? Esa es mi principal preocupación. La segunda es también las prórrogas son necesarias, hay que soportar a determinados sectores, porque lo que no podemos permitirnos es que desaparezca de pronto porcentajes muy altos de nuestras economías, pero tampoco sirve de nada soportar aquello que en el largo plazo no es soportable. Es decir, tenemos que garantizar que aquellas empresas solventes se mantengan, pero aquellas empresas solventes, porque si no vamos a estar dedicando recursos públicos en empresas que tarde o temprano bueno, van a caer, ¿no? Con lo cual ahí hay un equilibrio complicado. Esto respecto a la primera pregunta. La segunda era, Paco, que se me ha ido. Sí, no, esa era la de la prórroga, ¿no? La otra pregunta, básicamente, era de si en un mercado tan pequeño como consideran determinados países, su mercado financiero, que en un caso de riesgo sistémico, si es viable liquidar rápidamente los activos. Pues la respuesta es no.
O sea, no, pero quiero decir, esto no solo se ha producido en mercados o en economías pequeñas, se han producido históricamente incluso en mercados grandes, ¿no? Es decir, problemas de liquidez los hemos visto llegado a situaciones de crisis prácticamente en todos los mercados. Bueno, que hay algunos de mercados de deuda que no, los mercados de futuros particularmente han aguantado mejor algunos mercados de futuros que los mercados, digamos, de primarios, pero crisis de liquidez instantánea se producen. En esos casos es fundamental el rol del regulador. Es decir, el regulador tiene que validar si se está produciendo una circunstancia de ese estilo y, en caso de que se produzca, soportar a las instituciones financieras para que éstas no tengan que proceder a esas ventas forzadas que no hacen sino empeorar el problema. Por tanto, el regulador ahí tiene que jugar un papel fundamental. La estabilidad en esos momentos solo la puede aportar el regulador. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Valentín. Y Mercedes, cuando quieras. Perfecto. Bueno, don Valentín, muchísimas gracias. Realmente, como dije anteriormente, fue una muy interesante presentación. Lamentablemente, el tiempo para todos es corto, pero no quisiéramos cerrar este webinar sin contarles acerca de esa unidad de capacitación que tenemos en la Federación Latinoamericana de Bancos y que consideramos que para todos ustedes podría resultar bastante útil conocer que tenemos unas alianzas estratégicas muy interesantes, entre ellas las alianzas que tenemos para capacitación, las estamos haciendo justamente con ASBA, la estamos haciendo con el Club de Riesgos, la estamos haciendo entre Felaban y Némesis. De otra parte, tenemos otras alianzas con la Cámara de Comercio Internacional de España y COMEX, para una certificación de comercio exterior. Tenemos también unos programas de capacitación en profundización fiduciaria que lo estamos haciendo con la Universidad de La Sabana de Colombia, dado que es una universidad internacional, al igual que un programa de ciberseguridad que es muy interesante y es un programa absolutamente nuevo, moderno, con toda la información de última generación. Acá con Némesis, entonces, empezamos teniendo una certificación en gestión integral de riesgo de crédito. En la página web de Felaban tenemos toda la información, es www.felaban.net. Con Némesis también tenemos una certificación gestión de riesgos NSR. Podemos seguir pasando, David. En cada una de ellas se encontrará la información de la fecha de inicio, del valor que cuesta cada una. Tenemos la certificación, acreditación en gestión y estrategia de datos también. En cada una de ellas se encontrarán los objetivos, a quienes va dirigido. Tenemos una certificación sobre el tema de innovación digital, entendiendo que estas certificaciones que estamos haciendo con cada uno de nuestros aliados tienen los mejores, realmente los más expertos y los más valiosos conferencistas y profesores que podamos tener. Tenemos certificación en gestores comerciales, también una certificación con Némesis, y continuamos. Aquí hemos puesto certificación de riesgos de mercado y balance. Esta la empezamos en julio de este año, el 1 de julio de este año. Y sigamos, por favor. Certificación, administración del riesgo y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta certificación creo que viene como anillo al dedo en todas estas circunstancias actuales. Adicionalmente, estamos teniendo como, digamos, cualquier tema que ustedes consideren que puede ser interesante para sus organizaciones, solamente déjennoslo saber y nosotros encantados vamos a poder responder a sus consultas y a sus necesidades de capacitación. Otro tema de muchísima actualidad es el del blockchain. Este también lo estamos haciendo
con los mejores expertos que existen en este momento en este tema que toca todas las instancias de la operación en una institución financiera. Y tenemos un tema también, un seminario taller que estamos haciendo con la Universidad de La Sabana, perdón, y es sobre el tema del liderazgo. Este tema realmente consideramos que en estos tiempos, en esta nueva, entre comillas, normalidad, es un tema que nos ha llamado mucho la atención porque es importante que sepamos cómo continuamos liderando nuestros grupos de trabajo. Y bueno, de esta manera solamente quedamos a sus enteras órdenes para que ustedes, por favor, nos cuenten qué necesitan, en qué momento quieren participar de todas estas actividades que nosotros tenemos. Y como les dije hace unos instantes, en nuestra página www.felaban.net ustedes pueden encontrar toda la información relacionada con nuestra capacitación. Por redes sociales, nosotros también tenemos una amplia información que distribuimos a todos nuestros participantes de los congresos, de los webinars, de los programas de capacitación. Así que ustedes van a recibir prontamente este folleto para que lo puedan tener también muy a la mano y no se olviden de inscribirse lo antes posible. Bueno, don Francisco Rivillas, muchas gracias como siempre por el entusiasmo, por el interés y por esta oportunidad de que continuemos haciendo algo tan importante como es la capacitación a los banqueros y a los de nuestras organizaciones. Así que muchas gracias a todos y un feliz día. A ti, Mercedes, y que sepáis ya todos, que escucháis que las siguientes ediciones, Mercedes ha sido tan amable poneros ahí su enlace, y que para las próximas ediciones, porque hemos visto algunos cursos, capacitaciones del mes de marzo, pero eso no quiere decir que no haya otras sucesivas ediciones de cada uno de ellos, y como ella los conoce todos perfectamente, porque es la directora, entre otras cosas, de capacitación de FELABAN, pues seguro que estaremos encantados de poderos atender. Claro que sí. Ok. Inmediatamente damos seguimiento a todas las solicitudes y lo enviamos a quien corresponde de manera que podamos tener muy rápidamente la respuesta de cada una de las instituciones involucradas. Así que un abrazo a todos y un feliz día. Muchas gracias de nuevo. Chao, adiós, buenos días. Bye bye. Buenas tardes. Gracias. A ti, Mercedes. A ti, Valentín.